Vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, un poco ponernos al día sobre ellas. Y van a empezar esta sesión con la presentación de un caso clínico. Es una sesión multidisciplinar en la que participamos de distintos servicios. Entre ellos está el servicio de obstetricia y ginecología, que va a presentar la doctora Irene Ganteri, residente de obstetricia y cine, residente del servicio de medicina interna, Gemma Chandres, matrona Ana Muñoz Leiva, R2, y nuestra bióloga de servicio de microbiología, Rocío Trasoi. Bueno, pues empieza Irene Ganteri presentando el caso. Hola, buenos días. Yo soy Irene, la residente de ginecología y obstetricia, y voy a empezar con un caso clínico que nos va a servir un poco de punto de inicio para la presentación de hoy. Empezamos con Sandra, que es una mujer de 24 años. Un día empieza con dolor abdominal intermitente, molestias suprapúbicas, que van y vienen y a las que no le damos mucha importancia. Pero al mes acude a urgencias con un dolor en el control derecho que procede con anestesia domiciliaria. Aquí nos exploramos, las pruebas complementarias son normales y bueno, le damos el alta con un posible diagnóstico de cólico biliar y tratamiento domiciliario. ¿Cuál es el problema? Pues que Sandra a las 48 horas reacude otra vez a urgencias. Se encuentra mucho peor, tiene fiebre, el dolor abdominal aumentado, vomita y bueno, pues vuelve al hospital. Aquí ya la exploración ha cambiado notablemente con respecto a la primera vez. Tiene fiebre, 38, está ligeramente sudorosa. El abdomen es blando y depresible, lo que pasa que bueno, presenta un dolor selectivo a la palpación del hipocondrio derecho. El Bloomberg es positivo y tiene una percusión general derecha. Le realizamos una analítica, la objetivamos una leucocitosis, 18.000 leucos, una discreta neutrofilia, una PCA de 160 y le pedimos unas pruebas de función hepática dado la localización del dolor, que resultan normales. También le pedimos un test de embarazo, ya que uno de los diagnósticos diferenciales del dolor abdominal en la edad fértil es un embarazo ectópico. En este caso, pues nos sale negativo, así que lo descartamos. Como persiste el dolor, a pesar de la anestesia que le administramos en urgencias, le pedimos una eco abdominal que resulta normal y un TAC. El TAC nos informa como que objetivan un difuso edema periportal, no hay líquido libre intraabdominal en el momento actual, pero bueno, a nivel pélvico también nos visualizan unas formaciones quísticas, bilaterales, heterogéneas, con algún polo sólido que parecen depender de los anejos derecho e izquierdo, pero bueno, por lo que solicitan una valoración ginecológica más específica. Aquí podemos ver el TAC donde se ve el edema periportal. Pasa a nuestro box y la exploramos. Nuestra exploración ginecológica objetivamos pues, algún estomático en la vagina, pero el flujo nos parece bastante inespecífico. En este momento nos va el ambiente y nos parece claramente patológico. Ya cuando le realizamos el tacto bimanual, nos presenta dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación de fondo uterino. Le hacemos nuestra ecografía y confirmamos un poco lo que se veía evitar. Vemos formaciones solidoquísticas, bilaterales, de hasta 5 o 6 centímetros, con pequeñas calcificaciones, heterogéneas en ambos anejos, lo que son sugestivas de abscesos tubováricos bilaterales. Con todo esto, la ecografía, las pruebas complementarias y nuestra exploración ginecológica, pues bueno, sospechamos una enfermedad inflamatoria crítica. ¿Qué hacemos? Pues le recogemos cultivos vaginales de PCR con virus, le ingresamos en ginecología y le ponemos tratamiento antibiótico intravenoso. En nuestra planta la administramos el tratamiento que solemos administrar cuando la mujer ingresa para tratamiento antibiótico intravenoso con una enfermedad inflamatoria crónica, que es clindamicina, ceftriaxona y metronidazol intravenoso. Durante 2 días, bueno, pues parece que no mejora mucho y al tercer día nos llegan los resultados de las pruebas de los cultivos y de la PCR que le cogemos en urgencias. En este caso es positiva para clamidia. A pesar de tener un correcto tratamiento antibiótico para este germen, pues tiene una evolución tórpida. Sigue con fiebre, el dolor abdominal no mejora, por lo que decidimos, pues bueno, repetir la ecografía en la que ya vemos un poco de líquido libre intraabdominal, en la pelvis, y le solicitamos un TAC aumentado en la cantidad de líquido libre y persisten las lesiones anexiales a pesar del tratamiento antibiótico. Por todo ello, al sexto día, por no mejorar el tratamiento antibiótico intravenoso, decidimos realizar una laparoscopia diagnóstico terapéutica. En el momento que metemos la cámara, pues ya objetivamos que ambas trompas están hiperémicas, embolsadas, las masas anexiales que describíamos tanto en la ecografía como en el TAC, cuando las movilizamos, drenan abundante cantidad de material turbulento y cuando vamos a inspeccionar la zona del hígado, pues vemos lo que denominamos un síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es un síndrome adherencial en forma de cuerdas de violín
Entre la cápsula de Richardson y el diafragma y la pared abdominal anterior. Con todo esto, pues bueno, realizamos una lisis cuidadosa, un drenaje al lado de la cavidad abdominal. Aquí es como se ve en la laparoscopia las adherencias en forma de cuerda de violín y al otro lado una extensión pulmonar. Sandra, pues después de la laparoscopia, de ese drenaje y del material purulento, mejora mucho y al tercer día es dado. Cuando le damos de alta, Sandra nos pregunta que, bueno, que si ya con el tratamiento antibiótico intravenoso es suficiente y todo esto queda resuelto. Y nosotros, pues bueno, tenemos que decirle que haber tenido una enfermedad inflamatoria pélvica tiene algunas consecuencias. El riesgo de infertilidad está aumentado desde un 15 hasta un 25%. Esto se debe al tracto ovárico que sufren las trompas. También puede ser por vía oral, que es esa acumulación de líquido en la trompa que provoca más riesgo de embarazo ectópico, infertilidad e incluso ese líquido a veces es tóxico para la implantación del embarazo. De hecho, en algunas FIPS se quitan los trompas y tienen hidrosalines. Y que sobre todo la clamidia tiene más riesgo que el monococo de provocar infertilidad. También le decimos que el riesgo de embarazo ectópico está muy aumentado, de un 6 y un 10%. De hecho, casi el 50%, un 40-50% de los embarazos ectópicos están en pacientes que han sufrido una enfermedad inflamatoria pélvica previa. Y lo que nos da de señal tampoco es que el 30% de las mujeres pues, pueden sufrir dolor pélvico crónico. Y lo que es más importante, y le tenemos que decir que a más episodio, pues ojo, mayor riesgo de secuelas. Y ahora, bueno, después de presentar este caso clínico, que nos sirve un poco como introducción, Diego nos va a hablar de cuál es la situación actual. Buenos días. Bueno, como dijo Marisol, hoy vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, pero antes de nada tenemos que definir qué son, ¿no? Vamos a entender por ITS a una serie de síndromes clínicos e infecciones que van a estar causados por patógenos que se pueden tanto adquirir como transmitir por vía sexual. Bajo este término existen múltiples microorganismos que se pueden transmitir por esta vía. En algunos de ellos, la principal forma de transmisión va a ser la sexual, mientras que en otros va a ser una forma posible o una forma rara de transmisión. Un aspecto importante de las ITS es que en un gran porcentaje de casos van a ser asintomáticas, ¿no? Como vemos aquí, hasta el 50% de las uretritis en el varón por clamidia y en el caso de la mujer, hasta el 80% de las cervicitis por clamidia o por micoplasma van a cursar con pocos o con ningún síntoma. ¿Y por qué venimos a hablar de ITS? Pues fundamentalmente por una causa muy importante, ¿no? Y es el aumento exponencial de la incidencia. Este aumento de la incidencia viene motivado por varios factores, ¿no? Por un lado, la relajación de las medidas preventivas, ¿no? Menor uso del preservativo, también, en cierto modo, la forma que tenemos de ver a las ITS, ¿no? Antes, pues, cuando una persona tenía un VIH, pues, se veía prácticamente como una sentencia de muerte, ¿no? Y ahora prácticamente pues, se ve como una enfermedad crónica más a la que se le da pues, a veces la misma importancia que se le puede dar a la diabetes, ¿no? Una enfermedad crónica que toma una pastilla y que está ahí y que no me va a ocasionar ningún. Por otro lado, pues cambios sociales, ¿no? De determinadas prácticas como el chemsex y el aumento de los contactos sexuales. Si a esto le sumamos lo que ya comentaba, que este tipo de enfermedades en muchas ocasiones van a cursar con pocos o ningún síntoma, pues vamos a tener un problema muy importante y una transmisión, digamos, silente de este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a tener? Pues por un lado, el daño directo, ¿no? Propio de una infección, que puede ser una infección grave, que puede llevar riesgo de muerte. Y por otro lado, otras consecuencias sobre la salud, aumento de riesgo de cáncer, de infertilidad, de mortalidad y anomalías neonatales, y otra serie de consecuencias tanto o más importantes que son las consecuencias sociales, ¿no? Problemas de estigmatización, problemática laboral, problemática familiar, etc. A nivel mundial, cada día se producen más de 1 millón de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual, tanto infecciones bacterianas, siendo la predominante la infección por clamidia, prácticamente 130 millones de casos al año, así como infecciones virales, ¿no? Fundamentalmente el virus del herpes simple y el virus del papiloma humano, 430 millones de casos. Y en este tipo de infecciones existe la creencia de que, bueno, pues esto es un problema de países de vías de desarrollo, esto pues en África habrá mucha sífilis o habrá mucha clamidia, ¿no? Pero realmente aquí pues es un problema poco importante que, a ver, lo habrá, ¿no? Pero que realmente aquí no es importante. Y esto es falso, ¿no? Y esto lo vemos en esta gráfica. Estos son datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y aquí vemos varias cosas, ¿no? En primer lugar, vemos que a inicios del siglo XXI la incidencia era con tendencia a la baja, pues
muy influenciado por lo que comentaba del VIH. No obstante, a partir de estos años vemos que la tendencia es cada vez creciente y que en los últimos años prácticamente se produce un crecimiento exponencial de la incidencia de estas infecciones. Y aquí vemos otras dos cosas también muy importantes. Que la mayoría de estas infecciones se van a producir en la franja etaria entre los 20 y los 40 años, la gran mayoría, y por otro lado, que en función del sexo vamos a detectar mayoritariamente un tipo de infecciones u otras, ¿no? En varones, mayoritariamente la sífilis y el gonococo, mientras que en mujeres detectaremos en mayor medida la infección por clamidia. Estos son datos a nivel gallego, que son prácticamente superponibles a los datos nacionales, ¿no? Con la excepción, en todas las gráficas, como veis, del año 2020, la cuestión del COVID, ¿no? Y, bueno, fruto de este aumento de incidencia y de esta importancia que tienen este tipo de infecciones, pues surgen determinadas medidas para tratar de digamos, disminuir la incidencia, ¿no? Una de ellas es la aparición de la profilaxis preexposición, ¿no? Especialmente en determinados grupos de riesgo. Y, de hecho, aquí tenemos una consulta en la que se indica este tipo de profilaxis. Y, por otro lado, pues estrategias a nivel mundial, como puede ser esta serie de medidas que propone la Organización Mundial de la Salud, que lo que trata es de dar una serie de medidas generales para tratar de aquí a 2030 de reducir al menos a la mitad la incidencia de estas infecciones, ¿no? Pero cuando tenemos una infección, y especialmente este tipo de infecciones, lo fundamental y por lo que debemos empezar pues es por una adecuada prevención y por la detección de aquellos casos, ¿no? Lo más tempranamente posible. Esto es lo que nos va a dar. Bueno, como hemos visto, los datos que nos ha mostrado Jacob, vemos que las ITS se han convertido en un importante problema de salud pública por su prevalencia y movilidad. Es importante realizar una correcta detección y despistaje de estas enfermedades, pero sobre todo realizar una correcta prevención. Por ello hemos querido mencionar desde la prevención primaria, hablar un poquito sobre el calendario de las inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría, y recalcar cómo la vacunación frente al VIH está contemplada en este calendario vacunal a partir de los 9 años, tanto en niños como en niñas, y con 2 dosis, siendo en los grupos de riesgo una tercera dosis a mayores. Dentro de la detección es importante realizar un correcto despistaje y una detección precoz. Vamos a centrar un poquito desde atención primaria. Es importante evaluar el riesgo para las ITS que presentan, en este caso, las mujeres que acuden a la consulta de la matrona. Para ello realizaremos una anamnesis repetida y una revisión de historia clínica. Como datos importantes, un poquito diferenciales, se realizará una historia clínica de la vida sexual de la mujer. Para ello, realizaremos una entrevista con la mujer a solas, creando un clima de confianza y garantizando la confidencialidad de los datos, explicando en todo momento la finalidad de esos datos, que son datos de salud tan importantes como otros cualquiera, realizando preguntas concisas, respetuosas y desde una posición evitando juicios de valor y suposiciones. Hay que recordar que el personal sanitario debemos estar abiertos a cualquier consulta y aprovechar cualquier momento que tengamos oportuno con los pacientes para hacer esa captación o ese pequeño despistaje frente a intereses. Cuando nos viene a la consulta una mujer, hay que conocer el motivo para esa consulta, si presenta sintomatología específica para intereses, ya sea genital o extragenital, o inespecífica, como puede ser fiebre, dolor articular. También es importante conocer la fecha de inicio de estos síntomas y el tiempo desde la última relación sexual no protegida. Como ya he comentado anteriormente, las ITS pueden cursar de forma sintomática. Por ello es muy importante realizar una exhaustiva exploración física, conocer las prácticas sexuales de la mujer y el uso de preservativo. Gracias a esto podemos determinar el riesgo que presenta esta mujer frente a ITS, realizar un despistaje clínico y ofrecerle un consejo preventivo individualizado. Desde la CFP nos recomiendan realizar un cuestionario estructurado con variables que nos permitan determinar el riesgo para ITS. Estas variables se conocen como las 5 Ps, que son las parejas sexuales que ha tenido, las prácticas sexuales que ha mantenido, la protección frente a ITS, antecedentes de ITS en el pasado e intención de embarazo en el futuro.
Estas son las preguntas, ejemplo, que os dejamos aquí en relación a estas 5 variables. En el contexto de las parejas le podemos preguntar si han tenido sexo con hombres o mujeres o transexuales, con cuántas parejas ha tenido sexo en los últimos 12 meses o en los últimos 2 meses. Dentro del ámbito de las prácticas, se ha tenido sexo vaginal, sexo oral, insertivo, receptivo. Dentro de la protección sobre las ITS, qué forma o qué método utiliza para esta protección. En relación a las ITS pasadas, si ha sufrido una ITS o alguna de sus parejas la ha sufrido, y la intencionalidad de embarazo, conociendo qué método anticonceptivo utiliza. De la CDC también nos dice que hay ciertos grupos poblacionales que se consideran grupos de riesgo, en los cuales hay que hacer un enfoque más preciso. Estos grupos son los jóvenes menores de 25 años sexualmente activos, personas homosexuales, transgénero o no binarios, personas que han tenido un antecedente de una ITS previa, personas VIH positivo, aquellas personas que realicen consumo de drogas o entren en las drogas a la hora de tener sexo, y embarazadas en el primer trimestre, a las cuales quieren decirlo previamente antes del parto, y aquellas embarazadas que no hayan tenido un control prenatal adecuado. Aparte de la realización de una historia clínica exhaustiva, es muy importante una exploración física. En el ámbito de piel y mucosas, observaremos si existen lesiones compatibles con sífilis primaria o secundaria. A nivel anorrectal, realizaremos una inspección externa de la región perianal y una valoración interna si precisa. Adenopatía buscaremos a nivel axilar, inguinal, submandibulares o supraclaviculares. Y a nivel genital, realizaremos una inspección visual de los genitales externos, un examen mediante especuloscopia de la vagina y del cervix para ver su integridad, color. También realizaremos una exploración manual de la pelvis y si existe o no flujo maloliente. Tras esta exploración, observaremos ciertos hallazgos que nos pueden sugerir alguna etiología específica, como puede ser un dolor a la movilidad cervical, que nos puede indicar la presencia de una EPI, lesiones vulvares, una fístula vaginal o signos de malignidad. En función de esta etiología, de la anamnesis, de la historia clínica y de la exploración física, podemos sospechar acerca de la presencia de ITS y se procederá a la recogida de muestras. Que esto nos va a hablar más en profundidad Rocío. Bueno, ¿qué debemos tratar? ¿Cuando tiene síntomas? ¿Cuando no tiene síntomas? Depende. Pues la respuesta es que debemos tratar siempre las infecciones de transmisión sexual, buscando, por un lado, los pacientes que tienen síntomas que dejen de tenerlos, prevenir las complicaciones que pueden tener la infección y también disminuir la transmisión, ¿no? Que también es muy importante. Dentro del tratamiento vamos a hacer fundamentalmente 2 tipos de tratamiento. Tendremos al paciente que se presenta con síntomas y para el que tendremos que dar un tratamiento empírico, y por otro lado tendremos al paciente que está asintomático y que en un cribado detectando pues, algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? Que aquí tenemos un tratamiento clínico. Dentro del tratamiento, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para elegir un tratamiento? Pues debemos elegir idealmente un fármaco que sea eficaz, aparte que tenga pocos efectos secundarios, a poder ser que sea barato y, si es posible, que en una única dosis esté la infección resuelta, pues mejor. Un aspecto diferencial de las infecciones de transmisión sexual es que hay que tratar a las parejas sexuales, ¿vale? Además, hay que insistir en que el paciente tenga abstinencia sexual por lo menos 7 días tras completar el tratamiento o 7 días tras la resolución de los síntomas. Y, en primer lugar, vamos a hablar de la infección gonocócica. Solo voy a hablar de la infección gonocócica no complicada, que es aquella que tiene afectación uretral, anal o faríngea, en pacientes que no tienen bacteriemia, ni que esta afectación se deba a diseminación desde otro órgano. La piedra angular del tratamiento del gonococo son las cefalosporinas de tercera generación, en concreto la ceftriaxona, una dosis única intramuscular de al menos 500 mililitros. Si por lo que fuese no pudiésemos, porque el paciente no se quiere pinchar o por lo que sea, si tuviésemos que dar una cefalosporina oral, la única con la que hay datos de eficacia es con el cefixime. En caso alternativo, pues un paciente que sea alérgico o por cualquier otra causa, y hablando siempre de tratamiento empírico, ¿no? Si hacemos un tratamiento dirigido y tenemos un antibiograma, si es sensible a levofloxacin, pues verás levofloxacin.
¿no? Pero hablando de tratamiento empírico, una alternativa sería una dosis intramuscular de gentamicina junto con una dosis oral de acitromicina de 2 gramos. ¿Vale? Y algo muy importante en la infección gonocócica es que no debemos dar macrólidos en monoterapia. En segundo lugar, la infección por clamidia, la primera línea de tratamiento es la doxiciclina. ¿Vale? La doxiciclina es superior a la acitromicina en prácticamente todos los tipos de infección y especialmente en infección anorectal y en infección ORL. Aunque la infección ORL es un poco especial y aquí hay menos datos, pero sí que parece superior a la acitromicina. Como alternativa, sí que podemos dar la acitromicina, una dosis única de 1 gramo, y en el embarazo optaremos por la acitromicina. En cuanto al micoplasma genitalium, pues aquí merece la pena resaltar un par de cosas, ¿no? Por un lado, que carece de pared celular, entonces fármacos como los beta-lactámicos no van a hacer nada. Por otro lado, al igual que pasa con el monococo y con la clamidia, cada vez hay más resistencia a macrólidos, y los macrólidos pues, serán parte de la terapia del micoplasma. Y después otro aspecto que en parte es negativo, que es que gran porcentaje de pacientes con una infección por micoplasma van a ser asintomáticos. Esto en parte es negativo, evidentemente, porque lo detectamos menos, pero tiene una parte en parte positiva, ¿no? Que es que la mayoría de tratamientos que vamos a hacer contra el micoplasma van a ser tratamientos dirigidos. Es decir, vamos a saber que nuestro paciente tiene una infección por micoplasma y además vamos a saber lo que nos decía Rocío, si es sensible o no a macrólidos, ¿no? Hay que hacer un test de sensibilidad a macrólidos y guiar el tratamiento en función de si es sensible o no. Si es sensible, daremos macrólidos, en este caso con una dosis no llena, debemos dar una dosis de acitromicina de 1 gramo, seguido de 500 miligramos durante 3 días. Y en caso de que sea resistente, podemos dar moxifloxacino, 400 miligramos, una semana. Y por último, en cuanto a la enfermedad inflamatoria pélvica, la enfermedad del caso que expusimos hoy, saber que puede ser provocada por un gran número de microorganismos, por lo tanto hay que hacer una cobertura amplia. Existen muchas opciones de tratamiento, muchas pautas posibles de tratamiento, con pocos estudios comparativos entre ellas. Lo que sí está claro es que en pacientes que tienen enfermedad leve o enfermedad moderada, el dar los antibióticos por vía intravenosa en términos de eficacia no nos aporta nada con darlos respecto a darlos por vía oral, por lo tanto el tratamiento oral es perfectamente efectivo. Y alguna pauta de tratamiento pues podría ser una dosis intramuscular de ceftriaxona, sobre todo para pacientes ambulatorios, junto con doxiciclina y metronidazol orales. Y si por el motivo que fuese tuviésemos que dar tratamiento intravenoso, optaríamos por metronidazol y ceftriaxona intravenosas, junto con doxiciclina, que aquí preferentemente, si es posible, sería conveniente darla por vía oral, ¿no? Aunque el resto de fármacos se den por vía intravenosa. Y ahora Irene nos va a dar una serie de conclusiones para acabar. Bueno, y para terminar, después de todo lo expuesto, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Lo primero que es muy importante es concienciarse. Hay un aumento exponencial de la incidencia de las ITS, en todos los grupos de edad, pero en especial entre los 20 y los 40 años. Es muy importante la prevención primaria y el despistaje de las infecciones de transmisión sexual. No debemos perder esa ventana de oportunidad que muchas veces se presenta en la matrona, cuando la mujer pues, va a asesorarse acerca de un anticonceptivo o por otro motivo, o en el caso del varón, pues en atención primaria o en urgencias. Siempre, siempre, siempre debemos tratar las infecciones de transmisión sexual. Como dijo Yelko, pues reducir la mortalidad y el riesgo de complicaciones. Si sospechamos que es un paciente pues, que igual el seguimiento va a ser difícil, que no lo vamos a volver a ver, pues deberemos dar un tratamiento empírico. Y en el caso de que podamos, pues debería ser guiado por las resistencias antibióticas. Pero lo que es importante, siempre, aunque sea sintomático, debemos tratar las infecciones de transmisión sexual. No saber un resultado, bueno, ya lo tratará alguien. No, nosotros lo tratamos. Como dijo Rocío, muy importante, la recogida de muestras de nada sirve, pues hacer todo este tipo de diagnósticos diferenciales, saber la teoría, pero luego a la hora de la verdad, pues recoger más las muestras, que no se procesen de forma correcta y no obtener el resultado que queremos. Y en el caso de la mujer, por la parte que a mí me toca, pues bueno, saber que la enfermedad inflamatoria pélvica tiene consecuencias. Es algo que la gente desconoce bastante, pero bueno, tiene un riesgo bastante elevado de infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Así que es muy importante, se resume, tratar las ITS, estar concienciados y detectarlas de forma precoz y hacer un cobertura.